Ok, buenas tardes a todos. Estamos aquí en nuestro programa de literatura para el RIU y tenemos una presentación sobre notas sobre análisis literario. Una introducción muy breve al vastísimo tema del análisis de la obra literaria. Primero vamos a hablar un poco acerca de qué consiste reflexionar sobre la obra. Vamos a hablar acerca de más en detalle lo que es los pasos, los detalles que uno tiene que tener en cuenta para hacer un análisis literario. El análisis literario es una respuesta, una reacción a la obra literaria. Una reacción que en esencia se basa en la formulación de un argumento justificado, sustanciado sobre algún aspecto de la forma, el estilo, cómo escribe lo que escribe, o del contenido, o ambas cosas, del texto, o sea, lo que dice y cómo lo dice. El análisis literario de una obra se asemeja a la formulación de cualquier tesis. Hay que plantear un argumento, o sea, un punto de vista, una perspectiva, una teoría o una observación para luego apoyar, es decir, justificar mediante discurso razonado esa alegación empleando evidencia del texto a modo de testimonio y de acuerdo a un análisis objetivo. Hay que tener en cuenta que, como cualquier tipo de análisis razonado, no se trata de opinión, se trata de demostración o presentación de nuestros argumentos. La evidencia tiene que estar en el texto mismo. ¿Sí? Es una diferencia, por ejemplo, entre el análisis, escribir un ensayo histórico, en el cual muchas veces los hechos están en disputa, porque nadie estuvo presenciando el evento en cuestión, sino que diferentes personas lo describen y desde su punto de vista, etc. Napoleón, por ejemplo, dijo que la historia era una fábula concordada. ¿Sí? Pero en el caso de un análisis literario tenemos la ventaja de que tenemos el texto, ahí está. Ahí están, los hechos están ahí, son indisputables, ahí está. Ahora es cuestión de cómo interpretamos los hechos, la evidencia, y en términos, cómo la interpretamos, cuáles son los patrones que identificamos, etc. El propósito de esta reacción es el de persuadir a los lectores que tu trabajo de análisis e interpretación ha sido válida, correcta, razonable y lógica. La reacción, estamos hablando de la reacción que tiene el analista literario con respecto al texto. Tiene una reacción, pero no una reacción así de opinión, sino una reacción intelectual, o puede ser emocional, pero tiene que justificarla de una forma lógica. Entonces, el propósito de esa reacción es persuadir a los lectores, por una parte, que esa reacción, ese argumento está justificado, y por otra parte lo que queremos muchas veces es inspirar a los lectores a que lean la obra y profundicen más, como decir, mira, sí la habéis leído, pero aquí hay más de lo que habéis visto, o lo que creéis que habéis visto. Número 4. Cuando se escribe sobre la literatura se participa activamente en la creación de un cuerpo de conocimiento sobre esa obra literaria. O sea, está la obra literaria y luego está también se llama literatura, todo el campo de conocimiento que nos ayuda a comprender esa obra. Está, por ejemplo, el Quijote, y luego hay bibliotecas que se pueden llenar de comentarios sobre el Quijote. Entonces, una de las grandes diferencias entre una obra verdaderamente literaria, literatura con L mayúscula, y literatura barata o comercial, es que un libro, una novelita de estas que se leen sin dificultad, no tiene profundidad, no necesita crítica. Ahí está. Las grandes obras son también paradojas. Tratas de interpretarlas y si formas
un modelo, un mapa de en qué consiste, pero luego siempre te quedas con algunas piezas que no encajan y no puedes explicar. Tratas de encajar esas piezas y formas otro modelo, otro esquema, otra descripción, pero luego te quedas con otras. ¿Okay? En eso sabemos que estamos con gran literatura con L mayúscula, cuando hay mucho más que entender que se puede lograr en una simple lectura. Número 5. Una de las ideas fundamentales que promovieron los escritores latinoamericanos del siglo XX, o sea, del siglo pasado, es que la obra literaria se completa con la lectura del lector implícito, es decir, del lector intencionado. ¿Qué significa eso? Que lo que es la obra en sí no está solamente en el libro, sino en la imaginación del lector que se comunica, interactúa con el libro y de acuerdo a sus esquemas, sus interpretaciones, etc., crea el libro en su cabeza. ¿Qué significa eso? Significa que cada vez que lee el libro es otro libro. Significa que cada lector va creando un libro nuevo, diferente. Entonces lo que hace el analista literario es que ayuda a enriquecer lo que es el libro, la obra completa, porque le da perspectivas, herramientas, conocimiento al lector implícito para que pueda el libro que va creando en su cabeza se amplifique, se enriquezca. Entonces el autor ha hecho su parte al transmitir el mensaje de la obra por medio de símbolos, lenguaje, contexto, trama, personajes, voz y perspectiva narrativa, prefiguración, etc., para sugerir el mensaje del texto. Pero en última instancia el mensaje se termina de crear en cada lectura. Cada vez que leemos el libro es diferente, es otro libro. Nosotros somos diferentes, entonces el libro va a ser diferente. Por lo tanto, el autor solamente crea una parte del mensaje, la otra parte la aporta el lector mismo. Número 6. El analista literario juega un papel esencial en la formación final del mensaje de la obra, ya que educa al lector en decodificar aspectos del mensaje que pudieran pasar desapercibidos, o sea, no formulados por parte del lector neófito. A eso se dedican los analistas literarios. O sea, por mucho que uno trate de entender una obra de Shakespeare, pues no vas a poder competir con alguien cuya carrera profesional en los últimos 30 años se ha dedicado a escribir ensayos y publicar libros acerca de Shakespeare. Crees que has entendido a Shakespeare hasta que agarras uno de estos libros y dices, wow, todo lo que han profundizado. Y entonces nos ayudan enriquecen la lectura, nos ayudan a entender más, a comprender más el mensaje del autor. Número 7. La literatura como disciplina impulsa y suscita al lector a la lectura analítica interpretativa del texto. O sea, el arte de leer no es una disciplina pasiva, sino que es activa. ¿Okay? Ahora, esto nos podría llevar a tener en cuenta la pobreza analítica de culturas, sociedades que no tienen la costumbre, el hábito de la lectura, sobre todo de la lectura analítica. ¿Okay? Tremendamente problemático, porque si no aprendes a leer de una forma analítica, no vas a estar en el mundo de una forma analítica. La lectura es la ocupación culminante del desarrollo de nuestro cerebro. ¿Okay? La decodificación de símbolos, la interpretación de símbolos, de mensajes, etc. ¿Okay? Eso es la actividad máxima en cuanto a la capacidad de nuestro cerebro. Entonces, cualquier sociedad que tenga ese hábito de la lectura, sobre todo la lectura de calidad, no me refiero a estos libros que se leen unas cuantas horas y ya,
Stephen King, Paulo Coelho, etc. Eso no es literatura, que eso es basura. Entonces, si no están acostumbrados a leer literatura, a interpretarla, a analizarla y estar con la lectura de una forma analítica, no van a estar en el mundo de una forma analítica. Entonces están tremendamente comprometidos, en desventaja con respecto a sociedades cuya educación pone mucho énfasis en desarrollar esta capacidad. Podría hablar bastante acerca de, por ejemplo, el resultado de la Reforma Protestante en Europa del siglo XVI, cuando anulan en los países del norte de Europa, se separan del Vaticano, traducen la Biblia a las lenguas vernáculas de forma que hay traducciones que el pueblo, las personas pueden leer, y la versión del cristianismo abandona el catolicismo y el pueblo ya no depende del clero para la lectura y la interpretación del texto, sino que ahora la responsabilidad es de cada individuo, de leer el texto y tratar de interpretarlo. El resultado de ese cambio en la religión fue que un aumento tremendo no solo de alfabetización, ¿sí? Sino también de análisis literario, capacidad de leer un texto y discutirlo. ¿Sí? Entonces, ese mismo proceso, esa misma facultad cognitiva se une a la religiosidad. De hecho, no quiero extenderme demasiado sobre esto, pero la disciplina del análisis literario origina con los judíos, en el análisis de la Biblia, del Torá, del Antiguo Testamento, la hermenéutica. A eso se dedicaban y formularon durante siglos la colección de comentarios sobre la Biblia conocidos como el Talmud. Entonces a eso una parte muy importante de la tradición religiosa judía es el comentario, la discusión, el análisis, etcétera, de pasajes de la Biblia. De ahí que no es de extrañar como resultado que los judíos hayan contribuido de una forma tan impresionante, desproporcional, a descubrimientos científicos, inventos, premios Nobel, etcétera. Pues es parte de la tradición cultural. Mientras que en el catolicismo, hasta hace poco relativamente, creo que fue en el final de los 60s o algo así, la misa estaba en latín, las personas pues ni leían la Biblia, simplemente se conformaban con lo que el clero les decía, o sea, los sacerdotes, cardenales, etcétera, les decía que era el contenido del libro, con eso se conformaban. Entonces estaban de una forma, es una cultura que existe de una forma totalmente pasiva ante la obra literaria más importante de su existencia, la Biblia. Me explico, muy diferente al protestante que también por tradición religiosa, cultural, tiene que leer la Biblia, comentarlo, interpretarlo, aunque su interpretación sea totalmente estúpida, pero eso es lo de menos. Por lo menos el ejercicio, el esfuerzo mental está ahí. ¿Okay? Podemos comenzar a entender por qué la tremenda disparidad socioeconómica, tecnológica entre países católicos y países protestantes, solamente en ese detalle del análisis literario, para que entendáis lo importante que es. Continuamos. ¿O ya he comentado esto? Ya no me acuerdo. No, iba a comentar. Entonces, el analista literario es un lector experto, el cual, al comunicar el resultado de su trabajo crítico, contribuye al acervo de conocimiento general sobre el significado, que incluye ambos la imaginación, pensamiento, efecto psicológico,
y la emoción, sentimiento, efecto visceral de toda obra literaria. O sea, enriquece a una persona que comienza a leer una obra, pues es como un bebé que empieza a dar sus primeros pasos. Entonces, cuando un analista literario quiere estudiar una obra, pues entre lecturas personales y lecturas de otros comentarios se pasa mucho tiempo. Es indispensable leer lo que otros han dicho. A veces estamos de acuerdo, otras veces no. Entre otras cosas, por ejemplo, cuando uno escribe una tesis académica acerca de un tema literario, tienes que primero demostrar que has hecho un esfuerzo diligente en investigar lo que otros han dicho sobre el campo o el punto que tú estás tratando de expresar o definir. Entonces, primero tienes que esta es tu tesis, ¿sí? Y lo primero que tienes que hacer es, bueno, fulanito dijo esto al respecto y el otro dijo lo otro, lo demás, etcétera, etcétera, y ir a través ¿cómo me refiero? Al acervo de conocimiento general intelectual sobre la obra, y luego decir, y mi aportación innovadora es esta, a demostrar que sabes lo que han dicho los demás y ahora tú vas a hacer una contribución más allá de lo que ya se ha dicho. Es la tradición. Número 8. En pocas palabras, el trabajo del analista literario consiste en descifrar significados del mensaje literario ocultos al lector cotidiano. La gran literatura, o simplemente la literatura con L mayúscula, posee un mensaje infinito, cada lectura de cada frase contribuyendo a nuevos y más profundos y enriquecedores mensajes. Eso, nunca, cuando estás hablando de una obra literaria con L mayúscula, nunca vas a agotar las interpretaciones posibles, son infinitas. El Quijote desafía, por ejemplo, desafía interpretaciones absolutas, definitivas de la obra. Veremos más adelante que cuando uno inicia el estudio de una obra, adopta lo que se llama un paradigma literario. O sea, por ejemplo, tu estudio puede ser iniciado desde el punto de vista de la sociología y vas a ver la obra desde ese punto de vista, y todo lo que no tenga que ver con la sociología lo ignoras, no entra en tu paradigma, ¿sí? Y haces un estudio sociológico, por ejemplo, del Quijote. Puede ser un estudio filosófico, un estudio político, un estudio económico, incluso, de diferentes obras, dependiendo de la obra, ¿sí? Número 9. Como género, el análisis literario difiere significativamente del comentario. El comentario describe la obra y ofrece una perspectiva subjetiva en cuanto a su calidad, perspectiva basada frecuentemente en la opinión y los gustos personales del comentarista. Es como cuando leemos una revista, un comentario de una película. Sí, el individuo la resume más o menos y dice que le gusta por esto o no le gusta por lo otro y ya está. Trata de convencer a las personas que su perspectiva de la obra define el buen gusto, ¿sí? Y pues si una película sale y tiene una mala revista, pues quizás hasta puede dañar significativamente el éxito comercial de esa película. Por lo contrario, si tiene una buena revista como Siskel y Ebert, creo que Ebert ya se murió, pero eran como dos pulgares hacia arriba, 2 thumbs up, pues ellos hacían pero ese no era el equivalente a un análisis literario, ¿sí? Era un comentario, su perspectiva, su opinión. El propósito del comentarista consiste en convencer al público de que su crítica de la obra es acertada. O
sea, pueden decir no compren ese libro, al menos que les guste la filosofía, porque los argumentos son demasiado filosóficos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, pues ya nos indica si deberíamos comprarlo o no, si nos gustan los libros filosóficos o los argumentos filosóficos, pues sí lo compramos, si no, pues no. Pero ni siquiera tiene que demostrar que los argumentos son filosóficos. ¿Sí? Mientras que un analista literario, eso podría ser se podría formular en términos de una tesis, de su tesis central. Tal obra literaria se destaca por sus argumentos filosóficos, y de ahí tendría que demostrar con referencias apropiadas al texto que de hecho son argumentos filosóficos, etcétera, etcétera, mientras que el comentarista simplemente pues, puede decir lo que le dé la gana y le pagan por ello. Número 10. El análisis literario no enfoca en una opinión subjetiva del texto, sino en el análisis, de ahí que se llame análisis literario, y la interpretación del mismo. El analista literario trata de demostrar que su tesis o argumento sobre un tema o un aspecto del texto es válido. Trata de convencer que su punto de vista, lo que está presentando acerca del texto es válido, está adecuadamente representado con la evidencia disponible que existe en el texto mismo. En el texto o también podría referirse a otros textos, por ejemplo, podría hacer una comparación entre la obra cervantina y el teatro, la obra dramática de Lope de Vega, por ejemplo. Pues entonces tenía que comparar los dos textos, o obras representativas de ambos escritores. O podría consistir en, por ejemplo, indicar que el Don Quijote de Cervantes refleja de una forma u otra la vida de Cervantes mismo. Entonces, pues ya es un tipo de análisis, digamos, híbrido, porque tendría que hacer referencias a el récord histórico de la vida de Cervantes en diferentes situaciones, contextos, y compararlos con elementos, aspectos de su obra, de Don Quijote. Pero el punto es que siempre hay que, de alguna forma, referirse a la evidencia dentro del texto. ¿Por qué es importante la literatura y el análisis literario? De cierta forma, pues ya lo he mencionado, ¿no? Con el ejemplo de una indicación, con el ejemplo de el impacto de la Reforma protestante a raíz de las tesis de Martín Lutero, y cómo eso lleva a toda una población, todo un cambio radical, una reforma, en cómo se practicaba el cristianismo, creando una división entre el catolicismo, que ya no es católico porque ya no es universal, y facciones que se van abriendo dentro de lo que panorámicamente se llama protestantismo. Estaban primero de denominación de Martín Lutero, luego de Calvino, y etcétera, y se van fraccionando. Pero el punto es que lo que inspira la Reforma protestante es precisamente un proceso de análisis literario de la obra bíblica, de lo que es la Biblia, mientras que el catolicismo se fomenta en una aceptación pasiva del contenido basado en lo que nos cuentan el clero. Entonces, y número 1, porque la literatura consiste en una forma de vicariamente extender nuestra capacidad de experimentar la vida, que de otra forma sería imposible o impráctica. A través de la lectura de obras literarias podemos experimentar episodios de vidas, incluso situaciones, contextos que de otra forma nos sería imposible. Es una de las grandes maravillas de la literatura, enriquece tu vida.
Entonces uno puede ser un mosquetero un día, puede ser un príncipe en The Prince and the Pauper, el príncipe y el pordiosero de Mark Twain, o puede ser Tom Sawyer al siguiente, etcétera, etcétera. O sea, nos enriquecen, nos dan la oportunidad de probar, aunque sea vicariamente, o sea, a través de los personajes indirectamente, probar otros estilos de vida, otras experiencias que serían imposibles para nosotros mismos experimentar en carne propia. Don Quijote parte de ese principio, ¿verdad? Lee novelas de caballería hasta que decide que ya no quiere experimentar vicariamente más, sino que él quiere ser un caballero andante. ¿Sí? Sí. Entonces, la literatura nos ofrece una forma de extender nuestras vidas a diferentes experiencias vitales. Número 2. Las estrategias de comprensión y análisis de texto propia del análisis literario aplican a cualquier contexto y disciplina en el cual se precise leer y comprender la lectura. Un texto legal, un tratado de filosofía, un libro de historia, un manual científico o incluso un filme. ¿Sí? Para aquellos familiarizados con mi programa extenso de cine con sabiduría, incluso un filme. Entonces, la estrategia de análisis literario, el identificar los factores, las piezas, digamos, las técnicas, cómo esas piezas se relacionan con el todo, o cómo el todo se manifiestan las piezas, todas esas estrategias de análisis sirven para cualquier tipo de comprensión de un texto. Da lo mismo texto. Si eres diestro en análisis literario, tu capacidad de comprensión de cualquier texto va a ser muy superior a la persona que no tiene el hábito de la lectura y mucho menos de analizar lo que lee. Y como dije, eso también aplica a los filmes. Número 3. Para escribir bien sobre la literatura, uno debe poner suma atención en los detalles del texto, fijarse bien en la estructura del mismo, las palabras seleccionadas, el orden de la presentación, las motivaciones de los personajes, la intención del autor, los patrones lingüísticos y las técnicas literarias, muchas cosas. ¿Okay? Todo eso, cuando te acostumbras a ello, pues son habilidades que puedes aplicar en cualquier contexto de tu vida. Número 4. A pesar de que no se buscan técnicas literarias en un manual científico, sí se investiga la naturaleza de las relaciones entre las partes del sistema del que se compone un organismo, por ejemplo, y cómo los caminos metabólicos bioquímicos moderan, manifiestan o determinan esa relación. O sea, aunque algunas de las técnicas que aplicamos en análisis literario no apliquen, por ejemplo, en la biología, muchas otras sí. ¿Sí? Por ejemplo, cómo el organismo se relaciona con el ecosistema para el cual ha evolucionado y en el cual compite, se reproduce, vive y muere, es semejante a cómo el analista literario ubica la obra en particular dentro del resto de la producción del autor. O sea, que podemos pensar, la producción del autor es un ecosistema, toda la producción, todas las obras, libros, poesías, etcétera, que ha creado, es el ecosistema. Y cómo encaja una obra en particular dentro de ese ecosistema, eso es semejante a cómo un organismo individual encaja en el ecosistema biológico en el cual evolucionó. Los ejemplos son innumerables. Número 5. Si entendemos al texto literario como un sistema compuesto por diferentes partes interdependientes, esto es muy importante, las similitudes entre el análisis literario y el análisis de cualquier sistema resultan sorprendentes. Aprender a analizar textos literarios es una habilidad muy útil, además de entretenida. Entonces, cuando queremos entender un sistema, tenemos que identificar las partes y las relaciones entre las partes,
cuál es el propósito del sistema, etc. Pues de una manera similar, cuando estamos haciendo un análisis literario, tenemos que identificar las partes, entender cuál es la función que desempeñan dentro del todo, entender cuáles son las relaciones de interdependencia entre las partes, cómo se relacionan, cómo interactúan las partes para formar el todo de la obra, que es el sistema. Número 6, otro ejemplo aquí, las capacidades de observación y de análisis que se desarrollan mediante la práctica de análisis literario nos sirven para cualquier situación de la vida real en la que hay personajes con sus motivaciones, tragedias, objetivos, impulsos, etc., diversos niveles de contextos, relaciones interdependientes y dependientes o hasta codependientes, diferentes perspectivas y puntos de vista, o sea, lo que es la vida real. De hecho, hace muchos años descubrí o llegué a la conclusión de que si de verdad quería entender la naturaleza humana, no tenía sentido preguntarle a un psicólogo, que habría que ir a uno de los grandes escritores. Eso sí que entendían la naturaleza humana, habiendo estudiado psicología y análisis literario, las dos. Número 7, quizás el más importante, con el análisis de la literatura aprendemos lo que significa y cómo ser seres humanos, lo que significa ser un ser humano y cómo ser un ser humano. ¿Okay? Tantas y tantas obras literarias nos dan ejemplos de cómo ser un ser humano, cómo se siente, cómo se está en el mundo, cuál es la relación con los diferentes sentimientos, emociones, pensamientos, etc. ¿Sí? Los grandes autores, como mencioné, son grandes observadores de la naturaleza humana y a través de sus obras tratan de comunicarnos su visión de esa naturaleza. Número 8, finalmente, a nivel ejecutivo, es decir, un ejecutivo en una empresa, la formulación de un argumento razonado y bien documentado es vital en cualquier disciplina o profesión, no importa a qué te dediques. Si estás en un nivel ejecutivo, vas a tener que expresar tu punto de vista de una forma escrita para convencer a otros que tu decisión en el asunto es la apropiada, de que es importante aplicar fondos u otros recursos al proyecto que tú estás proponiendo, etc. La expresión escrita es tremendamente importante. De hecho, como si se estudia la historia, hay que reconocer que el poder de la palabra escrita es lo que permite a las grandes empresas. O sea, entonces, que una cultura que no tiene la tradición de la escritura y la lectura no va a poder emprender grandes empresas, comparado con una cultura que sí está acostumbrado a leer y escribir y analizar lo que lee. ¿Por qué? Porque las instrucciones, para compartir instrucciones y de una forma que queden estandarizadas, que todos reciban las mismas instrucciones, las tienes que mandar por escrito. ¿Okay? No puedes estar comunicando verbalmente a todo el mundo. Claro, eso funciona si el grupo es pequeño. Si el grupo es pequeño, está bien, pero si lo que quieres hacer es organizar, por ejemplo, una campaña militar en 2 o 3 continentes, pues necesitas comunicaciones escritas para que todo el mundo sepa lo que le toca hacer. No vale decírselo, no sirve decírselo simplemente por palabra. Supongo que todos habéis jugado a eso, al teléfono roto, donde paséis una comunicación y empezáis con tortuga y salís con omelette, ¿okay? Por ejemplo. O sea, ese es el problema de la comunicación verbal, o sea, se va perdiendo el mensaje, mientras que si está escrito por lo menos tienes una referencia objetiva a lo que es el mensaje intencionado. Ok. Estrategias para la lectura de una obra literaria.
una de las grandes diferencias entre la lectura de una obra comercial con la lectura de una obra literaria con L mayúscula es que su comprensión requiere de varias lecturas completas, cada lectura aportando otro nivel de comprensión para análisis eventual. Si tenéis la idea que para de verdad comprender un libro que valga la pena, o sea, no me refiero a lectura, libros así comerciales de detectives o ciencia ficción, no, me refiero a obras de arte. Vais a tener que leerlas muchas veces. Para hacer un comentario, dependiendo del nivel del comentario, pero no es infrecuente tener que leer un libro 6-7 veces completo. ¿Okay? Para, de verdad, porque cada vez levantas una capa más y más y más, profundizas más y más en tu comprensión del texto. Cada vez ves cosas que antes no veías, no te dabas cuenta, y ves conexiones y relaciones entre componentes que antes pues quedaban invisibles. Entonces, la primera lectura debe ser ligera, o sea, lo que quieres es simplemente más o menos que tus ojos vayan procesando las palabras hasta el final. Quieres tener una perspectiva panorámica, más o menos pues cómo empieza, dónde termina, quiénes son los personajes, etc. Una lectura rápida, ágil, ¿sí? sin atorarte demasiado en los detalles, ¿no? Quieres simplemente abordar lo que es la obra para tenerlo más o menos completa en vuestras cabezas. La segunda lectura es cuando hay que poner atención meticulosa a las palabras. Hay diferentes estrategias, o sea, yo estoy proponiendo una muy común, pero hay diferentes estrategias. Aquí la segunda lectura, atención meticulosa a las palabras, particularmente a las palabras cuyo significado dudamos, que poner atención especial a palabras que tienen doble sentido, sobre todo en las poesías, que como son muy cortas, muy breves, pues cada palabra tiene que contar mucho más que en una novela. Como dijo William Faulkner, cuando estaba en una presentación a West Point, creo que en el 72, 74, estaba en una presentación a la clase de graduación de West Point, y dijo, pues, los que son muy buenos, los escritores que son muy buenos en comunicar sus ideas, lo hacen en unas cuantas líneas, y eso es una poesía. Dice, los que son buenos, pero no tan buenos como los poetas, llevan pues unas cuantas páginas, y ahí tienes pues el maestro del cuento corto. Y dice, luego estoy yo, y es medio sarcástico porque era un gran autor, estoy yo, que pues me trago y me atoro y eso, y pues requiero unas cuantas centenares de páginas, y ahí tienes la novela, ¿no? O sea, medio en serio y medio en broma, pero esa es la idea. O sea, por eso la poesía también es mucho más difícil de descifrar. Hay poesía, me acuerdo cuando estudiaba todas estas cosas, poesía italiana, ¿cómo se llamaba? Un género de poesía muy cerrado, hermenéutico, no, hermético, poesía hermética, muy cerrada, y decodificarlo era todo un desafío, o sea, de diccionarios, y luego tener que hacer referencia a cuándo estaba escrita la poesía, el contexto histórico, incluso social específico, porque estaba escrita a propósito para que pudieras entender las palabras, pero no entender su significado. Estaba todo oculto. Obvio que no era poesía popular, ¿no? Pero un estilo, un género. Ok, entonces en la segunda lectura queremos poner atención a las palabras con mayor detalle. Las palabras pues son las moléculas de la obra. Si pensamos en la obra como una gran composición química, ¿sí? Pues las palabras son las moléculas. Pues tenemos que analizar lo que son las moléculas y cuál es su relación con las otras palabras, sobre todo las que
en el contexto inmediato. Entonces hacemos ese análisis detallado. Como mencioné, es particularmente importante en las poesías. ¿Por qué? Porque cuando hay doble sentido, un sentido u otro va a dar un sentido u otro completamente diferente a la poesía, y muchos poetas juegan con las palabras a propósito. En la tercera lectura hay que hacer un análisis contextual, comenzando por el contexto cultural e histórico en el cual se crea la obra. ¿Cuál es la relación de la obra con ese contexto? O sea, no es lo mismo una obra, por ejemplo, Uncle Tom's Cabin, La cabaña del tío Tom, escrita en el siglo XIX, era como la obra cumbre de la literatura americana en ese siglo. ¿Por qué? Porque el tema tenía que ver con la esclavitud, y Harriet Beecher Stowe estaba tratando de escribir una novela que trajera a la conciencia del país los horrores de la esclavitud, concretamente su cuñada, que era una defensora contra la esclavitud, activista contra la esclavitud, muy apasionada. Le dijo: oye, si yo escribiera como tú, escribiría algo, una obra, haría algo al respecto, pero no puedo. Entonces, pues dice que Harriet pues tomó eso muy a pecho, y lo tomó como un desafío, y escribió una obra que fue, pues, si me acuerdo bien, la novela que más vendió en ese siglo. Es un clásico de la literatura americana, pero hay que entender el contexto para apreciar la obra, el contexto socioeconómico e histórico. Es representativo, pues en este caso, por supuesto, está a favor o es crítica del mismo. Hay una crítica muy contundente a lo que era toda la institución de la esclavitud en esta obra. ¿Cuál es el contexto socioeconómico de los personajes? Eso es parte de este análisis contextual. ¿Cuál es su etnicidad? ¿Cómo lo representa el autor? ¿Se muestran estereotipados o van en contra del estereotipo? Es tener en cuenta que la obra no existe, no se crea en un vacío. Va a ser una representación del contexto cultural, social, económico, histórico, etc. O una reacción en contra, pero no se va a crear independiente o totalmente indiferente al contexto en el cual se escribe. 4. En las lecturas subsecuentes hay que comenzar a adentrarnos en el análisis de los diversos componentes del texto. ¿Okay? Y aquí hay una lista incompleta, pero ya os da unas herramientas. ¿Cuál es el objetivo de la obra? ¿Por qué la escribió el autor? ¿Qué quiere transmitir? Muy importante. Hay un mensaje, o sea, de todas esas palabras hay una idea que el autor, si es buena literatura, si es simplemente para distraer, vender, pues otra cosa, pero si es buena literatura, tiene una idea y quiere comunicar. ¿Cuál es esa idea? Viene a la mente de pronto George Orwell, 1984, por ejemplo. Él tenía una idea, entonces una idea, el contexto histórico, etc., para entender la obra. ¿Cuál es el estilo o género de la obra? Ciencia ficción, novela histórica, etc. Hay que investigar las relaciones entre los personajes mismos, personajes dentro de la obra, y entre los personajes y sus medios ambientes. ¿Sí? ¿Entendéis? Cada personaje existe en un medio dentro de la obra, pues ¿cuál es su relación con ese medio? ¿Encaja? ¿No encaja? ¿Está combatiendo contra ese medio? ¿Es una representación voluntaria? ¿Coopera con el medio? Etcétera, ¿forma parte del medio? Todo eso. ¿Cómo se llevan entre sí? Personajes, el medio, etc.
¿Cómo emplea el autor el léxico para transmitir significado? Hay muchas formas de decir lo mismo, muchas palabras diferentes para decirlo. ¿Cuáles son las palabras que ha escogido? Emplea palabras muy rebuscadas, es un léxico muy sofisticado, o por lo contrario, usa palabras muy cotidianas del vulgo. Okay. Va a tener un efecto muy diferente. ¿Cuál es su intención? Habría que decir ahí también, si es que no lo dije antes, ¿quién es el lector implícito? ¿Para quién está escribiendo? ¿Para quién está escribiendo? Tristemente, la inmensa mayoría de los autores latinoamericanos, exitosos al menos, no escribían para el público latinoamericano. El lector implícito era el lector occidental educado, o sea, el europeo o el americano, no el latinoamericano. Claro, no leen. También hay que hacer un análisis de la perspectiva narrativa. Está narrada en primera persona. O sea, el narrador es el que está, un personaje que está describiendo lo que está sucediendo. O sea, yo hice esto, yo vi esto. En tercera persona, alguien de afuera, puede ser un narrador omnisciente de afuera que lo ve todo, o puede ser un personaje de adentro que lo está describiendo en tercera persona. Es narrador omnisciente, es confiable el narrador. Por ejemplo, Notas desde el subsuelo de Dostoyevsky, el personaje no es confiable. En un capítulo te dice una cosa y luego más adelante te dice, no, todo eso fue mentira, simplemente por fastidiar. Okay. Dostoyevsky, un gran psicólogo de la literatura. Número 5. Se recomiendan dos cosas. Anotar el texto mismo, subrayando, tomando notas en los márgenes, puesto que estas ideas con sus respectivas referencias pueden ser muy útiles posteriormente al formular vuestro argumento. O sea, subrayáis o usáis un marcatextos y tenéis notas en los márgenes que luego más adelante, cuando queréis formular vuestra teoría o justificarla de alguna forma, ahí están vuestras ideas con referencias directas al texto. También se recomienda llevar una bitácora de notación sobre las ideas más elaboradas, comentarios, preguntas a modo de diálogo con el texto conforme vais leyendo. Eso lo recomiendo también mucho, el tener un cuaderno, una forma en el cual pues tenéis vosotros, sí, exactamente, un diálogo con el texto. En tal página dice tal y podéis preguntar, ¿es cierto esto? No estoy de acuerdo, me parece muy bien, pero personalizar vuestra lectura, que es una lectura activa. Típicamente las personas que dicen, pues me distraigo cuando leo, es que es una lectura pasiva, no están leyendo, no están en la disciplina de la lectura literaria, están pasivamente consumiendo las palabras, que no es lo mismo. Ok, conceptos, términos útiles del análisis literario. Drama, en este contexto de una obra, la pregunta es si la obra se presta a una representación teatral. Una obra que se presta a una representación teatral, los podemos llamar, pues es un drama. ¿Sí? No es como coloquialmente entendemos como un drama, la palabra drama. El espacio tridimensional o los espacios, a veces hay diferentes espacios porque la trama está desempeñando en diferentes lugares, en el que se desarrolla la trama, se desenvuelven los personajes y se lleva a cabo la acción. Puede ser, por ejemplo, en una casa o en el salón,
simplemente todo se pone en el salón, no puede ser en un barco, un submarino, en el desierto, en la jungla, etc. Lo que es el espacio. La estructura, la organización de los elementos de la historia para contar la trama. Se distinguen 4 elementos, pero que no necesariamente se presentan en este orden. El inicio o la exposición. ¿Dónde y cuándo todo se inicia? El lugar y el momento en el cual comienza la trama. ¿Sí? El inicio, donde arranca. El planteamiento, donde se plantean los temas, eventos y personajes que van a participar en el conflicto. Pues si no hay algo tiene que estar sucediendo, con conflicto se olvida lo que va a suceder, ¿sí? Donde se presenta la información indispensable para que se desencadene la acción posterior. O sea, tienen que emplazar las piezas, ¿sí? Tenemos que ir conociendo los diferentes personajes, familiarizándonos con el lugar, ¿sí? Ubicándonos un poquito antes de que arranque. No todas las obras siguen esto es como una estructura tradicional. No todas las obras siguen esta estructura. Algunas empiezan en lo que se llama media res, o sea, ahí, ya, en medio de la acción, tras. Y conforme la acción se desenvuelve, te vas enterando de quién es quién y dónde están, etc. Es una técnica. Pero aquí esta es la estructura tradicional. El nudo es el punto de mayor tensión y complejidad en la obra, y todo se continúa, donde se continúa el iniciado en el planteamiento. Es donde, digamos, está el meollo de la cuestión, ahí donde están más tensas. Vemos lo mismo en las películas, para muchos el arte, la cinematografía, simplemente es una extensión de la literatura. De la misma forma que el teatro es un género literario, porque sin guión no hay película. Entonces está el guión y luego pues está el director como interpreta y presenta el guión. Pero para muchos la cinematografía, el filme simplemente pues, es una modalidad de la literatura. Entonces lo digo para que veis películas, dais cuenta de que pues, estas estructuras pues, ahí están representadas. ¿Por qué? Porque están basadas en un guión. El desenlace, donde se resuelven y finalizan los conflictos. A veces el desenlace queda abierto, o sea que no se termina todo, los cabos, todo no queda terminado. Eso a veces frustra al lector. Y el propósito es a veces para que el lector mismo se imagine cómo va a terminar. O sea, que de verdad complete la obra en su cabeza. Pues se van a casar o no, se va a morir o qué sé, ahí está. O a veces para ser continuado en una secuela. Corta ahí y ya vendrá el siguiente volumen. El escenario, el lugar en el tiempo, que incluye la época histórica, y el espacio, sueños, la mente, país, dimensión, etc., donde toma lugar la trama. Está relacionado al espacio, ¿sí? Escenario específico. Ficción, una obra que es el resultado de la imaginación del autor en vez del relato auténtico fidedigno a la realidad acontecida. Hay obras que son, por ejemplo, novela histórica, en la cual lo que ha hecho el autor es con los detalles históricos, como a modo del esqueleto, lo ha rellenado con la imaginación. No muy diferente a un documental. Vemos documentales en los cuales hay recreaciones de los eventos, ¿sí? Donde tienen actores que van recreando los eventos, y pues en el documento histórico no dicen en qué hombre fue disparado, ni exactamente cuántos mataron, etc., ¿no? Eso es el documental. El que escribe el guión del documental se toma la libertad para
interpretación dramática. ¿Sí? Pues ahí, lo que quiero decir es que a veces ficción no es totalmente imaginación, puede estar basado en bastante en un relato auténtico. Tenemos el narrador, es la voz que cuenta la historia. Puede ser uno de los personajes, parte de la acción y contarla en primera persona, o sea, yo vi esto, etc. O puede ser parte de la historia y contarla en tercera persona. ¿Okay? Nosotros fuimos, o ellos están, pero está dentro. O también, claro, puede ser un narrador omnisciente que no está en la historia, pero que es como Dios, que lo ve todo, ¿no? Y ahora está entrando en el cuarto y se sentaron y pensó esto, o sea, puede hasta meterse en la cabeza de los personajes, a ver lo que están pensando, cómo están sintiendo, etc. Entonces el análisis de la voz narrativa es importante a la hora de interpretar una obra literaria. ¿Por qué escoge el autor un narrador omnisciente? ¿O por qué escoge, por ejemplo, a ver, ¿dónde está aquí? Un narrador imperfecto, aquí, narrador omnisciente limitado? ¿Por qué escoge uno y no el otro? Por el efecto que quiere transmitir. ¿Sí? El efecto que quiere. Por ejemplo, obras escritas en primera persona son muy difíciles. Son muy difíciles, mucho más difíciles de agarrar al lector. ¿Por qué? Porque la perspectiva está mucho más limitada. Con un narrador omnisciente tienes mucho más trucos que con los que puedes jugar. Que puedes meterte en la cabeza de los diferentes personajes, puedes hablar acerca o escribir sus emociones, sus dudas, etc. Pero si la obra está en primera persona, entonces está limitado a lo que ese individuo puede discernir y siente y piensa. Puede estar interpretando lo que otros creen que están pensando, pero muy limitado. Entonces, cuando te pones a escribir una obra, todas esas son cosas que tienes que decidir para el propósito de la obra. ¿Qué quieres? ¿Cuál es el efecto? ¿Qué es lo que quieres transmitir y cómo? La relación entre forma y fondo, entre lo que dices y lo que quieres decir, es fundamental en la obra literaria. O sea, para hacer una buena obra artística, uno tiene que ser un reflejo del otro. Lo que dices y cómo lo dices, lo que entiendes, lo que quieres comunicar y cómo lo comunicas, ¿okay? Ese es el primer paso a la hora de escribir una obra. Ya es diferente al análisis, pero a la hora de escribirlo tienes que decidir y poner mucha atención en la cuestión de la voz narrativa, porque eso es lo que va a guiar la imaginación del lector, la voz narrativa, más que otra cosa. Personajes. Un personaje es un ente que obra e interactúa. Puede ser humano, animal, insecto, planta, un dios, ángel, demonio, real o imaginario. Los personajes tienen aspectos morales y psicológicos que los hacen hasta cierta forma humanos. Pueden estar bien desarrollados, en cuyo caso decimos que es un personaje multidimensional, o pueden ser más bien estereotipados, un personaje aplanado, limitado. ¿Sí? Y dependiendo de la función que desempeñe en la obra, pues te vas a esmerar más o menos en la dimensionalidad del personaje. Y ahora me doy cuenta que he pasado de análisis literario a escritura. Es más fácil analizar, por supuesto, una obra literaria cuando escribes, porque ya sabes lo que está haciendo el autor.
aunque muchos críticos literarios, analistas literarios dirían todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no pueden escribir, son incapaces. Pero por ahí hay un ensayo muy interesante de Edgar Allan Poe. ¿Conocéis a Edgar Allan Poe, el gran poeta americano que escribió, entre otras cosas, The Raven, El Grajo? Tremendo, algo perverso, se casó con su prima hermana de 14 años o algo así. 13. Y un borracho adicto al opio, ¿verdad? O a la morfina. Unos opios. Pero bueno, un brillante escritor, pero no tiene, en su ensayo no tiene nada bueno que decir acerca de los críticos, que no son poetas. Y para hacer una crítica en una poesía tienes que ser poeta, para sentir lo que está haciendo, entender desde adentro lo que está comunicando y cómo lo está haciendo el poeta. Pero bueno, personajes pueden ser principales o secundarios, o sea, pueden desempeñar una función fundamental o simplemente están ahí como excusa para que el personaje principal patee a alguien. Tiene que patear a alguien y pues tienes que poner un personaje ahí delante para que reciba la patada. Pueden ser protagonistas más importantes, los héroes por decirlo, o antagonistas. Importantes porque son los oponentes de los protagonistas, o sea, los villanos. Personificación, dando a animales, plantas o objetos inanimados, capacidades o cualidades humanas. Eso se llama personificación. Cuando tienes animales o plantas hablando o interactuando, o sea, eso se llama personificación. El presagio o presagiando. La palabra sagio, la etimología es de conocimiento, sabiduría, sagio, del sabio, sagio. El presagio consiste en el empleo de la acción, el diálogo, incluso del humor, para preparar al lector para algo que va a suceder más adelante en la obra de ficción o drama. Muy importante detectar el presagio. Cuando deja algo caer, uno de los personajes, o sea, alguien lo planta ahí, como planta una semilla, puede ser, la intención es de continuar esa acción en el futuro o incluso de explicar algo que sucedió anteriormente, pero explicarlo en el futuro. O sea, cuando veis el presagio dicen, esto, ¿por qué lo ha dicho? ¿Por qué se ha molestado? Lo puso aquí para algo, ¿sí? Quizás en el futuro vamos a ver a qué se refiere eso. Y hay muchas formas de jugar con el presagio. A veces, pues, meter un segmento del texto que sale de una forma abrupta, boom, simplemente aparece, rompe con la cronología de la trama, rompe con ella y dices, bueno, ¿y esto de dónde? ¿Qué es esto? ¿Quién es este? ¿De dónde viene? ¿Okay? Pues ahí está el presagio, es para que el lector ponga un marcador mental, se quede con, pues esto en el futuro se va a explicar, ¿sí? Y así estás estructurando la mente consciente e inconsciente del lector, ¿sí? Para recibir tu texto. O sea, puedes manipular, deberías estar manipulando la mente del lector. Dijo, todos habéis oído de Treasure Island, ¿no? La isla del tesoro, Treasure Island. Robert Louis Stevenson dijo algo así como lo importante es el efecto que causa la obra en el lector. Lo difícil es conseguir el efecto que quieres. Lo importante es que haya un efecto, pero lo difícil es el efecto que tú quieres conseguir. Ahí es donde está la magia.
Conviene considerar la técnica del presagio como pistas que un detective emplearía para analizar la escena de un crimen o resolver un misterio. El escritor deja pistas sobre lo que va a suceder en el futuro. El tiempo es el elemento de la narración que tiene en cuenta diversos factores de esta dimensión de la realidad. El tiempo es una dimensión de la realidad. Hay que entender el tiempo como una dimensión. Hay que pensar en la duración. ¿Cuánto tiempo ha dedicado a este segmento? ¿Sí? Si es algo que en tiempo real podría suceder en segundos, y sin embargo el autor se toma páginas. ¿Okay? ¿Qué es lo que quiere comunicar ahí? Pues a veces eventos en nuestras vidas que solamente toman segundos, ¿okay?, son tremendamente importantes, mientras que otros eventos que tomaron horas o días o semanas eran prácticamente inconsecuentes. ¿Sí? Entonces, el tiempo, la duración, la sucesión, es decir, la ordenación, el orden en que se producen los eventos también es el tiempo, como qué va después, qué va primero, qué va después. ¿Sí? Si es una gran obra y entonces el autor va a estar, si es una gran obra, nada va a estar ahí por casualidad ni por equivocación, todo está tremendamente planificado. El orden temporal de los eventos puede ser cronológico, es decir, lineal, o puede ser más complicado, variado, incluyendo rupturas del orden cronológico, cuando se dan brincos hacia adelante, hacia atrás. La duración del tiempo de cada episodio de la narración pueden ser variados, segundos, años, siglos o hasta sin tiempo, como en Penuel. Se para el tiempo. ¿Os acordáis? 2:37, ¿no?, de la tarde. Ahí se para el tiempo. El tiempo no corre, ahí está. Y el mero hecho de que se pare el tiempo implica algo. Entonces, eso es un elemento muy importante en lo que está transmitiendo el autor. La trama es la historia o trayecto de la narración de la obra. Obras de ficción y dramas de teatro tienen trama, aunque a veces las poesías también cuentan algo. ¿Sí? Es la cualidad de la obra de narrar, contar o de alguna forma presentar una historia. Típicamente la trama sigue una estructura, como he mencionado antes. Simbolismo. El uso de un elemento de la narración para que represente otros en la mente del lector. O sea, las palabras de por sí son símbolos. Pues claro. Pero los escritores emplean el simbolismo para que una persona, un objeto, un evento pueda suscitar toda una gama de reacciones emocionales o intelectuales o ambas en la mente del lector. Por ejemplo, un buitre. O sea, un buitre, ¿qué significa típicamente? La aparición de un buitre. Que algo esté muerto. Algo está muerto o está a punto de morir. ¿Ok? Entonces, si estás describiendo tal vez voy a pensar como escritor. Si estás leyendo una escena en la cual un individuo está caminando por el desierto y de pronto se menciona un buitre, comienza a circular, que te transmite muchísimo. Está muriendo, o sea, está en peligro de muerte. ¿Sí? Sin tener que decir se está muriendo, está en peligro de muerte. O sea, no, que algo más ahí, otro ser vivo se ha percatado que está en peligro, su vida está en una situación precaria, etc. Hay mucho que se puede transmitir simplemente con un símbolo. ¿Okay? Entonces son formas en las cuales los autores pueden economizar en palabras
y representar muchas ideas o suscitar muchas emociones también. Ok. Otros conceptos importantes para análisis literario. El autor, quizás el elemento más importante para analizar la obra esté fuera de la obra misma, es decir, su autor. Queremos saber algo del autor, quién es, cuál es su historia. Por ejemplo, es indispensable para entender el Quijote estudiar la vida de Cervantes. Simplemente no puedes, como él mismo decía, Don Quijote y yo somos uno. Él mismo decía, somos uno, Don Quijote y yo somos uno. Pues, si el autor lo dice, lo más seguro es que hay que poner atención a ello. Entonces hay que, en ese caso, estudiar la vida del autor y cómo está su vida representada en su obra. ¿Quién es el autor? El autor no puede esconderse. Traten de hacerlo a veces, a través de diferentes personajes. Dostoyevsky, por ejemplo, trataba de esconderse detrás y luego es un juego a ver, decir, ¿dónde está Dostoyevsky entre los diferentes personajes que están aquí, que se contradicen? ¿Qué más ha escrito? ¿Qué representa esta obra en su desarrollo y producción literaria? Tolstoy, cuando escribió La muerte de Iván Ilich, pues hay que entender la vida de Tolstoy, estudiar la vida de Tolstoy, entender las crisis emocionales, psicológicas, espirituales, que él había pasado justo antes de escribir y La muerte de Iván Ilich, para entender que la conclusión de la obra representa la conclusión que el autor había llegado acerca de la cuestión de la muerte, trascendencia, etc. Es versátil el autor, es limitado a uno o dos géneros. ¿Por qué lo ha escrito? En respuesta a qué eventos, realidades, perspectivas religiosas, sociales, económicas, políticas, etc. ha escrito el autor esta obra. Se dice que todo autor solamente tiene un libro. Un libro. Cervantes tenía un libro, El Quijote. Lo que escribió antes, lo que escribió después, no era tan bueno. Gabriel García Márquez tenía un libro, 100 años de soledad. Y lo que escribió después, pues la verdad, no merecía la pena leerse. Y pues es trágico para él, o fue trágico para él, pues escribes eso y luego después pues todo queda como mediocre en comparación. Y de hecho, cuando se estudia la creación literaria de Gabriel García Márquez, podías ver cómo estaba ensayando, tratando de llegar a 100 años de soledad. Y de hecho algunos de los cuentos que él escribió, publicó antes, están redactados, incluidos en 100 años de soledad. Pero se le ve que está ensayando. Leyó Kafka, no sé si entendéis Kafka, concretamente unos cuentos en el cual despierta un vendedor ambulante y se despierta como cucaracha. De hecho, Edgar Allan Poe tiene un cuento idéntico, casi idéntico, y no sé si uno, siempre me quedé con la duda, si uno robó al otro o fue coincidencia, o que no me preocupó demasiado la duda, pero sí me quedé. Y dice que Gabriel García Márquez dijo que cuando leyó a Kafka, dijo, se sorprendió y dijo, se puede escribir así. Él no sabía, decía, se te puede escribir de esa forma, y eso le inspiró para que él escribiera ese género que fue, el cual fue como el máximo exponente, el realismo mágico. Al leer Kafka, le permitió e inspiró a romper con los moldes tradicionales de la literatura. Por ejemplo, Kafka, hablando de por qué ha escrito la obra, Kafka decía que si una obra
no te agarra por dentro y te rompe, entonces pues es una porquería. O sea, una obra literaria tiene que ser como un hacha de hielo, ¿sí? Para romper el hielo dentro de la cabeza y del corazón intelectual y emocional del lector. Ese es el propósito de una obra literaria para Kafka, para que os deis cuenta que yo no soy el único radical que habla de este. Es interesante muchas veces leer lo que grandes autores han escrito acerca de la literatura, y lo que es literatura de verdad y lo que es simplemente un mal gasto de papel, ¿sí? Entonces, como dije, muchos autores dicen que el autor solamente tiene un libro y toda su producción artística literaria es el intento de escribir ese libro, ¿sí? Ok, ¿qué quiere transmitir el autor y cómo manipula al lector para lograrlo? Ejemplo, en mi caso, la ideología y filosofía de Mamba y el Jumon no Jutsu, que significa el arte de las palabras mágicas y de la magia de las palabras. Es un estilo que desarrollé como consecuencia de mis investigaciones con la imaginación y la investigación y práctica de la hipnosis. Yo escribía muchos guiones para CDs de hipnosis, entonces tenía que escribir el guión para luego leerlo y grabarlo, ¿no? para mis pacientes. Escribía muchos, entonces con eso pues fue toda una práctica del cuento, porque vas a escribir algo que va a durar como media hora, por ejemplo, y quieres lograr un efecto en particular en la cabeza de tu paciente, y es la manipulación de la imaginación. Entonces para mí fue mucha práctica en la manipulación de imágenes y de emociones para lograr un efecto deseado. Hay que entender el zeitgeist de los tiempos del autor y su cosmovisión personal y cultural. Zeitgeist, ¿alguien sabe lo que significa zeitgeist? ¿Tú sabes lo que significa? Zeitgeist es el espíritu de los tiempos, palabra alemana. Zeitgeist, el espíritu de los tiempos, palabra, si me acuerdo bien, la acuñó Hegel, creo, no estoy totalmente seguro, pero la idea es que la era en la cual vivimos tiene como una dinámica, una emoción, un sentimiento, una perspectiva, una mentalidad, un geist, un espíritu, ¿sí? Vibra. Sí, una vibra, o sea, todo. Entonces el zeitgeist, el espíritu del tiempo, ¿sí? Y eso es muy importante para entender el autor y su obra. Y la cosmovisión personal del autor es muy importante, y de la cultura en la cual está inmerso. ¿Cuál es el paradigma literario que vamos a adoptar para analizar la obra? Os mencioné anteriormente, es la perspectiva del modelo que vamos a aplicar para enfocarnos en su comprensión. Vamos a analizarlo, por ejemplo, desde el punto de vista histórico, y ver cómo la obra representa la historia, en la cual el tiempo estuvo escrita. Vamos a analizarlo desde ese punto. O puede ser un análisis sociológico, filosófico, psicológico, muchos tipos, pero adoptamos un paradigma, pues esta es la cuestión que estamos investigando, y por lo tanto esta es la evidencia que estamos aceptando, porque encaja en esta cuestión y nuestra conclusión va a estar de acuerdo a esa evidencia.
términos científicos podríamos decir, pues vamos a estudiar un fenómeno desde el punto de vista de la física. No nos interesan interacciones químicas, para nada. Queremos simplemente las interacciones entre objetos, materia, punto de vista de la física. O el punto de vista de la biología, biológico. No nos interesa los elementos radiactivos, al menos que estemos mirando en cómo la radiación afecta a la biología. ¿Me explico? Entonces, típicamente se adopta lo que se llama un paradigma literario, una perspectiva, en el cual vamos a abordar a esa obra. Por ejemplo, mi interés al estudiar el Quijote es desde el punto de vista de la identidad. No me interesan muchas otras cosas que están presentes en el Quijote. Quiero ver la identidad, cómo forma su identidad, cómo la mantiene, cuál es la reacción de otros personajes ante la identidad, ante el atrevimiento. Él se atreve a decidir quién va a ser, cuál es su identidad, misión y hacerlo. Cómo reaccionan otros personajes. ¿Tiene identidad, misión otros personajes? Etcétera, etcétera. Ese sería, por ejemplo, mi interés en el Quijote. En otros años anteriores, cuando estudié el Quijote, ya no me acuerdo de qué escribí, pero era diferente. Pero sí, se puede estudiar. Sobre todo las grandes obras te van a dar muchas opciones, oportunidades para estudio, para formar un paradigma y analizarlo desde ese punto de vista. Hay personas que han estudiado el Quijote, por ejemplo, desde el punto de vista de la alienación de Marx. ¿Cómo exactamente? Pues no es lo mío estudiar una obra literaria, pero muchos analistas literarios fueron bastante influenciados por el marxismo, sobre todo en Latinoamérica. Espero que se hayan curado de ello con la caída de la Unión Soviética, pero algunos pues... Las ideas nunca perecen, solamente se mueren los que las sostienen. Ahí es como, las ideas se quedan ahí, simplemente pues se mueren los que tienen las ideas, entonces pues te libras de ellas, pero ahí quedan como una espora, ¿no? Hasta que alguien la agarra y otra, y ya estamos con esa idea, ¿no? Pero, okay. ¿Cuál es el género literario? Pues aquí una lista: realismo mágico. Me sorprende que no haya puesto yo realismo chamánico, que es un género que yo identifiqué. Ciencia ficción, novela fantástica, drama, o sea, teatro, teatral, tiene diálogo, novela histórica, romántica. Por novela romántica no nos referimos a novelas rosas, nos referimos a un tipo de novela que surge del romanticismo. El romanticismo fue una corriente ideológica durante y en contra de la Ilustración. La Ilustración, la época de las luces, donde todo es razón, ciencia, etc. Hubo un movimiento en contra de la Ilustración, en el cual, por ejemplo, la figura así más representativa va a ser Rousseau, ¿sí? Y la literatura romántica, no estamos hablando de novelas rosas, estamos hablando de figuras románticas, como por ejemplo Napoleón, es una figura romántica, el individuo que se alza contra la sociedad y triunfa. El romanticismo fue muy... el romanticismo se opone al uso de la razón, a las ciencias, y fue, no sorprendentemente, muy importante en España y en Latinoamérica. Es la novela autobiográfica o biográfica, etc. ¿Cuál es el género? Relación entre fondo y forma, mencioné anteriormente, es decir, entre el contenido y la forma en la cual se expresa ese contenido. Es lo más básico y típicamente donde más erran los estudiantes a la hora de escribir un análisis literario, un comentario sobre un texto, sobre un análisis. Fallan en
en ese punto que es fundamental, entender, bueno, qué es lo que está transmitiendo, o lo que quiere transmitir, y por qué ha escogido este género para transmitirlo. ¿Okay? Anteriormente, acerca del autor, mencioné que es importante saber si es muy versátil o está muy limitado en cuanto a género. Si es muy versátil, tiene la capacidad de manifestar su mensaje o promover su mensaje con diferentes géneros literarios. ¿Okay? Digamos, tiene en su baúl de trucos, ¿okay? Tiene muchos más trucos, que no es lo mismo. Hay ideas que solamente se pueden desarrollar con una novela, porque lo que quieres es captar interacciones entre diferentes personajes, dimensiones, espacio, tiempo, o sea, pero hay ideas que se captan mucho mejor en una poesía, porque lo que quieres es como clavarle a alguien una lanza en el estómago, ¡paf! ¿Sí? Que sea puntiagudo y contundente el encuentro, que le choque, ¿sí? Entonces, dependiendo el género, tu dominio del género, de un género a otro, como autor, te va a limitar en cuanto a lo que puedes transmitir por esta relación tan importante entre fondo y forma. El efecto, ¿cómo manipula el autor al lector para ocasionar un efecto? Es el efecto deseado por parte del autor. De nuevo vuelvo a lo que dijo Robert Louis Stevenson acerca de, pues sí, lo más importante es el efecto, lo más difícil es conseguir el efecto que tú quieres. Eso es lo más difícil. En cuanto a analizar las obras, aquí vamos a ver bastantes obras. Vamos a tomar estas obras Omayok por parte de nuestro programa de literatura y también Penuel. Hemos hecho una primera pasada a Penuel. Penuel es un poco más complicado como obra porque tiene esa otra dimensión filosófica, o sea, es literatura filosófica, o sea, encima vamos a ver ese matrimonio entre fondo y forma en Penuel que lo hace pues tan particular, por no decir algo, que lo hace una obra tan particular. Sí, entonces vamos a aplicar estas herramientas. Esto es en breve. Típicamente si eres un estudiante de literatura, pasas años y años aprendiendo acerca de, pero estas son las herramientas fundamentales. Entonces, para analizar las obras que vamos a ver aquí, o sea, las mías, unas inicialmente, luego veremos otras, vamos a entender que hay que comprender a Mamba como paradigma de estrategia asistencial. Es fundamental, porque eso es lo que estoy transmitiendo en todas las obras, de muchas maneras diferentes aspectos, pero ahí está. Si no lo entiendes, es como tratar de ver el cielo sin telescopio. No va a funcionar, no lo vas a ver. Necesitas esos lentes para captar lo que se está transmitiendo. Una preguntita en fondo y forma en referente con Penuel, porque creo que Penuel puede aportar mucho para la distinción o la relación entre uno y otro. Estamos hablando de un libro que habla de algo del mundo mágico, ilusorio, vuelto en vida para entenderlo en un espacio de tiempo único. No transcurre el tiempo. Entonces, ¿cómo se podría aplicar fondo y forma en Penuel? En resumen muy básico. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Por ejemplo, ¿cómo es posible llevar a cabo algo sin tiempo? ¿Cómo es posible? Imaginación únicamente. O sea, no puede ser de una forma real. Entonces, la forma. No puede ser de una forma real. No puede, es imposible.
Entonces, al frenar el tiempo, a poner un alto al tiempo, ya abre otra dimensión que trasciende la realidad, pero que es lo más real. Pero trasciende, pero sin embargo le da vida a algo que supuestamente va transcurriendo en un espacio fijo de tiempo. Se discuten, los temas que se discuten son los más trascendentales para el ser humano. O sea, es lo más trascendental, pero trasciende la realidad del tiempo, o sea, la realidad nuestra que está limitada a tiempo y espacio. Estamos más allá del tiempo y el espacio, y es ahí donde tenemos que en esa dimensión, más allá del tiempo y el espacio, donde tenemos que tratar con las ideas que son más reales, más trascendentales para nuestra especie. Porque las ideas que son más importantes para nuestra especie no son las del cotidiano de aquí y la ahora, ¿sí? Tienen que ver con la muerte, qué sucede después de la muerte, tienen que ver con Dios, estas cosas, o sea, ideas trascienden el tiempo y el espacio. Entonces, Penuel es particular. Muy buena pregunta. Pero también, para entender de verdad Penuel, hay que tener en cuenta en qué consiste el paradigma del Mamba. Porque si no, no vas a saber qué hacer con las piezas. Es como, te dan todas las piezas de un motor, pero si no sabes, si no tienes una idea del diseño del motor, ¿okay? Vas a ir ensamblando piezas y te van a sobrar. Pero no ¿y eso dónde va? No, tienes que tener una idea de el diseño del motor para saber, esto va con esto, esto va con esto, esto va con lo otro. De alguna forma uno podría decir, pues eso es hacer trampa. No, eso es ser un analista literario. Antes para llegar a un lugar, tienes que saber a dónde quieres llegar primero. Sales, vas a viajar a París. Para llegar a París tienes que saber dónde está París. Eso por lo menos está en Francia, aquí en el mapa. Alguien tiene que saber, el piloto, alguien tiene que saber dónde está París para llevarte a París. Pues tienes que tener una idea anterior. Como cualquier estrategia, el estratega parte de una visión del resultado primero. Y de su visión del resultado encamina hacia atrás para identificar los pasos que necesita para llegar desde ese punto o desde donde está a ese punto, pero empieza por el final y va hacia atrás. Toda creación, aunque uno empiece así, más o menos no guiado por su mente consciente, pero de una forma inconsciente ya sabe a dónde quiere llegar, o lo intenta. Lo intenta, tiene una idea más o menos ahí es donde quiere llegar. Y cuando el artista de cualquier género, no importa, cualquier tipo de arte, ha logrado algo que le satisface, dice, ok, he llegado. Ajá, esto se siente bien. Entonces, por eso es importante para reconocer ese matrimonio entre fondo y forma. Sobre todo una obra como Penuel, tienes que entender de qué consiste el paradigma Mamba. Tienes que entender cuál es la estrategia del Zenin, ¿sí? Batallando contra el presunto y el adjunto, y tienes que entender cuál es la estrategia del autor, ¿sí? El autor está dentro y fuera de la obra a la vez, simultáneamente. Es otro truco, digamos, literario, uno que se ve en la obra de Unamuno, Niebla, en el cual el personaje se da cuenta de que es un ente ficticio y va a quejarse a la casa del autor y se encuentra ahí hablando el personaje y el autor, y etc. Interesante. Cosas
que uno estudiando, yo estudié literatura más que nada para crear literatura, no tanto como para analizar literatura, pero uno va con lo otro. O sea, de verdad, para crear buena literatura tienes que haber estudiado buena literatura y tienes que entender lo que hace literatura buena literatura y lo que es porquería. Me acuerdo, antes de comprometerme a cambiar mi especialidad en mi primera licenciatura a literatura, estaba conversando con una muchacha que estudiaba literatura, pero literatura inglesa. Y dijo, bueno, una vez que estudié literatura ya no podía leer libros. ¿Cómo que? Digo, pues es que disfruta el libro. Y estaba leyendo yo un libro de, no me acuerdo qué autor, la leía bastante, de hecho. De hecho, su sobrina iba a Stanford con Sensei. Lustbader, Eric Van Lustbader, leía muchos de sus libros, etc. Y otros muchos, y dicen, no, si una vez que empieces a estudiarlo formalmente, ya no vas a poder leer eso. Porque todo lo que leas vas a estar analizando automáticamente y vas a dar cuenta que es porque... Y efectivamente, o sea, ya fue otra cosa. Ya una vez que lo lees y lo aprendes y lo analizas, ya te das cuenta de que esto es porquería, esto y esto no. Y la letra de las canciones, una vez que has estudiado poesía, la letra de las canciones, esto es porquería, ¿qué es esto? 99.9% es que no tiene, o sea, son rimas baratas. La canción te engaña y el ritmo te lleva, lleva al momento, pero cuando simplemente ves la letra y luego ves poesía de verdad, como de un Becker, por ejemplo, o de un Gustavo Adolfo Becker, y ves su poesía, y ves esta porquería, y no lo puedes escuchar ya. Pero bueno, eso es bueno, es importante. Entonces, hay que entender, para leer esta literatura que yo escribo, hay que entender por qué manda. También hay que entender el concepto del laberinto de la libertad. Es el lugar mental, emocional y espiritual en el cual la obra arroja y arrastra al lector. Esa es la intención. Un lugar donde ya no puede salir, donde es obligado a cuestionar sus propias creencias, principios, valores, esquemas trascendentales, su identidad, todos a favor de las que Mamba ofrece. Es un secuestro. La idea es secuestrar psicológicamente, emocionalmente al lector, ¿sí? Y obligarle, como decía Kafka, ¿sí? O sea, Kafka decía, pues tenía que ser como una hacha de hielo, ¿no? Para romperle el hielo, pues no, lo mío es primero le secuestras, le amordazas, le atas y luego le golpeas. Y las estrategias literarias de la manipulación de la mente, el Jumon no Jutsu, para lograr todo lo anterior. Hay que entender todo eso antes de verdad abordar estas obras mías. ¿Por qué? Porque eso es lo que se está manejando. Y si no estás familiarizado con ello, pues es como tratar de leer un libro en el cual solamente entiendes una parte del vocabulario. Es un idioma parecido al tuyo, pero no del todo. Es como saber castellano y tratar de leer algo en italiano, como pues sí, entiendes cada tercera palabra, pero los tiempos de los verbos no sabes, estás seguro, etc., ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cómo andamos de tiempo? Ya se pasó. 8:59. No, 8:59. Tenemos un minuto. A ver, preguntas. Todo bien. Tenéis ahora herramientas, ¿no? Para comenzar a leer Omayok, para aquellos que lo van a leer por primera vez o para aquellos que ya lo han leído mucho mejor, leerlo de nuevo y ahora poder de verdad empezar a apreciar lo literario, el fondo y la forma, el contenido, sí, y la manera en la cual se presenta ese contenido, algo que nos va a servir también para, por supuesto, para P9. Entonces, pues esto nos sirve para ambos, ¿no? Surely,
¿Qué tan importante es conocer los efectos emocionales que el libro tuvo en el autor mismo? En el autor mismo. Sí, mientras los hacía, mientras los escribía. ¿Qué tan importante Pues es? todo lo que puedas, toda la información que puedas obtener va a ser importante para entrar y profundizar un poquito más en la obra. Todo va a ser importante. Si la obra tuvo un impacto psicológico, emocional en el autor al escribirlo, pues ese impacto va a quedar en las páginas. ¿Okay? Hay que encontrarlo porque tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí. O sea, de alguna forma está ahí, en las páginas. ¿Sí? Es como el Where's Waldo. No sé si te presentan la imagen y tienes que encontrar al Waldo. A ver, ¿dónde está Waldo? Está ahí en alguna parte. Si sabes, si tienes esa pista, ¿okay? Ya sabes que hay algo que tienes que buscar porque lo encontrarás. ¿Algo más? Ok, bueno, entonces cerramos por hoy. No quiero extenderme demasiado sobre esto, pero la disciplina del análisis literario origina con los judíos en el análisis de la Biblia, del Torá, del Antiguo Testamento, la hermenéutica. A eso se dedicaban y formularon durante siglos la colección de comentarios sobre la Biblia conocidos como el Talmud. Entonces a eso una parte muy importante de la tradición religiosa judía es el comentario, la discusión, el análisis, etcétera, de pasajes de la Biblia. De ahí que no es de extrañar como resultado que los judíos hayan contribuido de una forma tan impresionante, desproporcional, a descubrimientos científicos, inventos, premios Nobel, etcétera. Pues es parte de la tradición cultural. Mientras que en el catolicismo, hasta hace poco relativamente, creo que fue en finales de los 60s o algo así, la misa estaba en latín, las personas pues ni leían la Biblia, simplemente se conformaban con lo que el clero les decía, o sea, los sacerdotes, cardenales, etcétera, les decía que era el contenido del libro, con eso se conformaban. Entonces estaban de una forma, es una cultura que existe de una forma totalmente pasiva ante la obra literaria más importante de su existencia, la Biblia. Me explico, muy diferente al protestante que también por tradición religiosa, cultural, tiene que leer la Biblia, comentarla, interpretarla, aunque su interpretación sea totalmente estúpida, pero eso es lo de menos. Por lo menos el ejercicio, el esfuerzo mental está ahí. ¿Okay? Podemos comenzar a entender por qué la tremenda disparidad socioeconómica, tecnológica entre países católicos y países protestantes, solamente en ese detalle del análisis literario, para que entendáis lo importante que es. Continuamos. ¿O ya he comentado esto? Ya no me acuerdo. No, iba a comentar. Entonces, el analista literario es un lector experto, el cual, al comunicar el resultado de su trabajo crítico, contribuye al acervo de conocimiento general sobre el significado, que incluye ambos la imaginación, pensamiento, efecto psicológico, y la emoción, sentimiento, efecto visceral de toda obra literaria. O sea, enriquece. Una persona que comienza a leer una obra, pues es como un bebé que empieza. Ok, buenas tardes a todos. Estamos aquí en nuestro programa de literatura para el RIUM. Y tenemos una presentación sobre notas sobre análisis literario. Una introducción muy breve al vastísimo tema del análisis de la obra literaria. Primero vamos a
hablar un poco acerca de qué consiste reflexionar sobre la obra. Vamos a hablar acerca de, pues, más en detalle lo que es los pasos, los detalles que uno tiene que tener en cuenta para hacer un análisis literario. El análisis literario es una respuesta, una reacción a la obra literaria. Una reacción que en esencia se basa en la formulación de un argumento justificado, sustanciado sobre algún aspecto de la forma, o sea, el estilo, cómo escribe lo que escribe, o del contenido, o ambas cosas, del texto, o sea, lo que dice y cómo lo dice. El análisis literario de una obra se asemeja a la formulación de cualquier tesis. Hay que plantear un argumento, o sea, un punto de vista, una perspectiva, una teoría o una observación para luego apoyar, es decir, justificar mediante discurso razonado esa alegación empleando evidencia del texto a modo de testimonio y de acuerdo a un análisis objetivo. Hay que tener en cuenta que, como cualquier tipo de análisis razonado, no se trata de opinión, se trata de demostración o presentación de nuestros argumentos. La evidencia tiene que estar en el texto mismo. ¿Sí? Es una diferencia, por ejemplo, entre el análisis, escribir un ensayo histórico, en el cual pues, muchas veces los hechos están en disputa, porque pues, nadie estuvo presenciando el evento en cuestión, sino que diferentes personas lo describen y desde su punto de vista, etc. Napoleón, por ejemplo, dijo que la historia era una fábula concordada. ¿Sí? Pero en el caso de un análisis literario tenemos la ventaja de que tenemos el texto, ahí está. Ahí están, los hechos están ahí, son indisputables, ahí está. Ahora es cuestión de pues, cómo interpretamos los hechos, la evidencia, en términos, cómo la interpretamos, cuáles son los patrones que identificamos, etc. El propósito de esta reacción es el de persuadir a los lectores que tu trabajo de análisis e interpretación ha sido válida, correcta, razonable y lógica. La reacción, estamos hablando de la reacción que tiene el analista literario con respecto al texto. Tiene una reacción, pero no una reacción así de opinión, sino una reacción intelectual, o puede ser emocional, pero tiene que justificarla de una forma lógica. Entonces, el propósito de esa reacción es persuadir a los lectores, por una parte, que esa reacción, ese argumento está justificado, y por otra parte lo que queremos muchas veces es inspirar a los lectores a que lean la obra y profundicen más, como decir, mira, sí la habéis leído, pero aquí hay más de lo que habéis visto, o lo que creéis que habéis visto. Número 4. Cuando se escribe sobre la literatura se participa activamente en la creación de un cuerpo de conocimiento sobre esa obra literaria. O sea, está la obra literaria y luego está también se llama literatura, todo el campo de conocimiento que nos ayuda a comprender esa obra. Está, por ejemplo, el Quijote, y luego hay bibliotecas que se pueden llenar de comentarios sobre el Quijote. Entonces, una de las grandes diferencias entre una obra verdaderamente literaria, literatura con L mayúscula, y literatura barata o comercial, es que un libro, una novelita de estas que se leen sin dificultad, pues no tiene profundidad, no necesita crítica. Ahí está. Las grandes obras son también paradojas. Tratas de interpretarlas y sí formas un modelo, un mapa de en qué consiste, pero luego siempre te quedas con algunas piezas que no encajan y no puedes explicar. Tratas de encajar esas piezas y formas otro modelo, otro esquema, otra descripción, pero luego te quedas con otras. En eso sabemos que estamos con gran literatura con L mayúscula, cuando hay mucho más que entender que se puede lograr en una simple lectura.
Número 5. Una de las ideas fundamentales que promovieron los escritores latinoamericanos del siglo XX, o sea, el siglo pasado, es que la obra literaria se completa con la lectura del lector implícito, es decir, del lector intencionado. ¿Qué significa eso? Que lo que es la obra en sí no está solamente en el libro, sino en la imaginación del lector que se comunica, interactúa con el libro y de acuerdo a sus esquemas, sus interpretaciones, etc., crea el libro en su cabeza. ¿Qué significa eso? Significa que cada vez que lee el libro es otro libro. Significa que cada lector va creando un libro nuevo, diferente. Entonces lo que hace el analista literario es que ayuda a enriquecer lo que es el libro, la obra completa, porque le da perspectivas, herramientas, conocimiento al lector implícito para que pueda el libro que va creando en su cabeza se amplifique, se enriquezca. Entonces el autor ha hecho su parte al transmitir el mensaje de la obra por medio de símbolos, lenguaje, contexto, trama, personajes, voz y perspectiva narrativa, prefiguración, etc., para sugerir el mensaje del texto. Pero en última instancia el mensaje se termina de crear en cada lectura. Cada vez que leemos el libro es diferente, es otro libro. Nosotros somos diferentes, entonces el libro va a ser diferente. Por lo tanto, el autor solamente crea una parte del mensaje, la otra parte la aporta el lector mismo. Número 6. El analista literario juega un papel esencial en la formación final del mensaje de la obra, ya que educa al lector en decodificar aspectos del mensaje que pudieran pasar desapercibidos, o sea, no formulados por parte del lector neófito. A eso se dedican los analistas literarios. O sea, por mucho que uno trate de entender una obra de Shakespeare, pues no vas a poder competir con alguien cuya carrera profesional en los últimos 30 años se ha dedicado a escribir ensayos y publicar libros acerca de Shakespeare. Crees que has entendido a Shakespeare hasta que agarras uno de estos libros y dices, wow, todo lo que han profundizado. Y entonces, nos ayudan enriquecen la lectura, nos ayudan a entender más, a comprender más el mensaje del autor. Número 7. La literatura como disciplina impulsa y suscita al lector a la lectura analítica interpretativa del texto. O sea, el arte de leer no es una disciplina pasiva, sino que es activa. ¿Okay? Ahora, esto nos podría llevar a tener en cuenta la pobreza analítica de culturas, sociedades que no tienen la costumbre, el hábito de la lectura, sobre todo de la lectura analítica. ¿Okay? Tremendamente problemático, porque si no aprendes a leer de una forma analítica, no vas a estar en el mundo de una forma analítica. La lectura es la ocupación culminante del desarrollo de nuestro cerebro. ¿Okay? La decodificación de símbolos, la interpretación de símbolos, de mensajes, etc. ¿Okay? Eso es la actividad máxima en cuanto a la capacidad de nuestro cerebro. Entonces, cualquier sociedad que tenga ese hábito de la lectura, sobre todo de la lectura de calidad, no me refiero a estos libros que se leen unas cuantas horas y ya, Stephen King, Paulo Coelho, etc., eso no es literatura, que eso es basura. Entonces, si no están acostumbrados a leer literatura, a interpretarla, analizarla y estar con la lectura de una forma analítica, no van a estar en el mundo de una forma analítica. Entonces están tremendamente comprometidos, en desventaja con respecto a sociedades
educación pone mucho énfasis en desarrollar esta capacidad. Podría hablar bastante acerca de, por ejemplo, el resultado de la Reforma Protestante en Europa del siglo XVI, cuando anulan en los países del norte de Europa, se separan del Vaticano, traducen la Biblia a las lenguas vernáculas de forma que hay traducciones que el pueblo, las personas pueden leer, y la versión del cristianismo abandona el catolicismo y el pueblo ya no depende del clero para la lectura y la interpretación del texto, sino que ahora la responsabilidad es de cada individuo, de leer el texto y tratar de interpretarlo. El resultado de ese cambio en la religión fue que un aumento tremendo no solo de alfabetización, ¿sí? Sino también de análisis literario, capacidad de leer un texto y discutirlo, ¿sí? Entonces, ese mismo proceso, esa misma facultad cognitiva se une a la religiosidad. De hecho,